Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Listos, pues ya estamos todos. Agradecemos mucho a los medios de comunicación que nos acompañan en esta ocasión. Eh, pues ahora con todos estos cambios que se han tenido, que lo tenemos que hacer de manera virtual, pero es un gusto como siempre contar con ustedes, con su apoyo. Y sin más quitarles tiempo, los voy a dejar con el licenciado Luis Aguirre Lang, presidente de Index Nacional, y con Luis Manuel Hernández González, quien es el presidente electo para el próximo periodo que inicia el 1 de enero del 2021. Adelante, buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, Tita. Muy buenos días a todos. Saludo con mucho afecto a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañar y con un especial afecto a mi tocayo, al doctor Luis Manuel Hernández, presidente electo de nuestro Consejo Nacional Index para el periodo 2021-2022. Muy buenos días. Pues bueno, la primera noticia muy importante que quiero comunicarles es precisamente, por ahí ya se envió un comunicado de prensa el día de ayer, que tuvimos nuestra Asamblea General Ordinaria, en donde se llevó a cabo este proceso electoral, pues con la verdad, con mucha armonía, con mucha camaradería, como ha sucedido en los años recientes también en nuestro consejo y en nuestras asociaciones, en las 21 asociaciones del país. Y pues sin más preámbulo me gustaría pasarle el uso de la voz a mi tocayo para que también pueda dar sus comentarios al respecto y darles un saludo. Adelante, tocayo. Gracias, tocayo. Buenos días, Luis Manuel Hernández, para servirles. Pues muy contento y comprometido con esta nueva designación. Como dice Luis, el día de ayer hicimos la asamblea, parte de nuestro sector, ¿sí? Estuvo ahí con nosotros en Ciudad de México. Aquí hay un tema bien clave, ¿no? La trascendencia que hemos tenido y la trascendencia y lo que es la importancia de la unidad, ¿no? Luis nos ha apoyado con el tema de unidad entre comités nacionales y asociaciones. Y algo que yo comentaba ayer en mi mensaje es eso, ¿no? La unidad sigue y la voluntad sigue. Ahorita lo que queremos es empatar esa voluntad con las acciones que están generando los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, para hacer una buena integración, ¿no? El plan aquí es seguir con el camino que nos deja nuestro presidente actual y sobre ese camino pues ir haciendo las adecuaciones y la mejora continua que se tiene que hacer normal en nuestro proceso de negocio. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias, tocayo. Y la verdad que, como te lo comenté el día de ayer, y creo que también todo el consejo fue unánime en refrendarte el apoyo. Son momentos complicados, no solamente para el sector y el país, sino también en el mundo. Tenemos retos muy importantes, sin embargo, creo que manteniendo esa unidad, esa alta visión de objetivos, claridad en los procesos y en las acciones, vamos a salir adelante como lo ha hecho esta industria por más de 55 años. Y dicho esto, pues me gustaría, como se anunció en la amable invitación que les hicimos llegar y que están atendiendo todos ustedes, pues me gustaría compartirles un poco cuál es el estatus actual de nuestra industria, cómo nos ha ido en el seguimiento ante los protocolos y la situación de la pandemia que estamos enfrentando, los riesgos que estamos viendo y también alguna numeralia y la estadística del sector. Entonces, me gustaría pues comentarles que hemos venido afortunadamente con un avance muy importante en las exportaciones. Una vez concluido el periodo de confinamiento, donde les recuerdo que el 76% de los casi 3 millones de empleos directos que genera este sector en nuestro país, estuvimos en casa, pues el sector IMEX, con el repunte de las actividades en el mes de junio,
en donde se adicionaron primero nuevos sectores esenciales, principalmente del sector automotriz y autopartes, que como ustedes saben, pues tiene una incidencia casi del 30% en las exportaciones IMEX a nivel nacional. Pues les comparto que ya en el mes de junio volvimos a retomar la ruta de crecimiento después de haber tenido pues una caída del 50% en el mes de mayo de nuestras exportaciones y del 41% en las exportaciones del mes de abril. Para junio, con esta reapertura o esta nueva realidad, la industria de exportación mexicana exportamos 19,041 millones de dólares, lo que representa pues prácticamente volver a la senda de las exportaciones que teníamos en el mes de enero, febrero y marzo. Sin embargo, si comparamos las exportaciones de junio del 2019 con las exportaciones de junio del 2020, pues sí, todavía nos hizo falta un 9% para llegar al nivel de exportaciones que teníamos en el mismo mes el año pasado. Para el mes de julio, las exportaciones de nuestro sector en este año rebasaron los 20,000 millones de dólares, 20,059 millones de dólares, que también es un decremento del 9% con respecto al mes de julio del año pasado. Pero si consideramos la situación de la pandemia mundial, el impacto tan importante que se ha tenido en las cadenas globales de valor y como ustedes saben, pues todos los temas que representa en la industria de exportación mexicana, que representa el Consejo Nacional Index, pues son elementos muy importantes adicional a la parte de la logística, que también se ha visto fuertemente impactada tanto en oferta de capacidad y de servicios como en incremento de costos logísticos, precisamente por esa falta de oferta para poder transportar los insumos y los productos terminados, pues no me parece nada mal esta actividad y este comportamiento alcanzado por parte de la IMEX en los meses de junio y julio pasado. Yo tengo confianza de que en los próximos meses, ahora que tengamos ya los datos por parte del SAT y del INEGI del mes de agosto y de septiembre y sucesivamente hasta fin de año, tengo confianza que podamos alcanzar a recuperar al menos el mismo nivel de exportaciones que tuvimos el año pasado, donde el sector IMEX exportó 279,000 millones de dólares. Sin embargo, pues obviamente me preocupa y nos preocupan las situaciones y las amenazas por los repuntes de COVID que estamos observando fuertemente en Europa y en algunas ciudades ya de Estados Unidos. En caso de que esto llegara a afectar las operaciones también en México con un repunte de esta pandemia por cuestiones de clima y por la situación que se está también viviendo en estos lugares que he comentado, pues obviamente las proyecciones de las exportaciones y del superávit comercial que pudiéramos alcanzar para fin de año, pues se va a ver trastocado por esta situación. Sin embargo, pues es importante también señalarles que prácticamente el día de hoy la industria de exportación se encuentra pues ya prácticamente en operaciones normales. Ha sido un esfuerzo muy grande e inversiones muy significativas para poder cumplir todos los protocolos sanitarios, no solamente los que nos exige la autoridad mexicana, sino también nuestros corporativos internacionales, que como les he mencionado en anteriores intervenciones, pues nosotros por ser empresas multinacionales, pues tenemos la información y el entorno de las acciones preventivas y de mejora continua
que se están implementando en plantas hermanas en Asia, en Europa y en Norteamérica. Y esto nos permite con anticipación ir actualizando y ir mejorando los protocolos de protección personal, de sanidad e higiene industrial y, por supuesto, las acciones internas que nos permitan llevar a cabo lo más ordinariamente posible en nuestras actividades, salvaguardando la seguridad y la salud de nuestros colaboradores y de nuestros compañeros. Dicho esto, me gustaría ahora comentar un poco sobre el tema del empleo en nuestro sector, que bueno, es importante también compartirles que esta situación de la pandemia, pues obviamente ha generado una afectación importante a nivel nacional, tanto del empleo formal como del empleo informal, y que pues para la IMEX, a pesar de los importantes esfuerzos y los compromisos como empresas socialmente responsables, pues también hemos tenido que hacer algunos ajustes, por supuesto, de menor impacto en nuestra población de capital humano en nuestras plantas. Al día de hoy, pues desafortunadamente hemos perdido alrededor de aquí tengo el dato, denme un segundo, por favor. En lo que va del año, hemos tenido una caída en los empleos de, permítanme, estoy viendo aquí la gráfica que me hizo Carlos. Y sí, son 114,000 empleos con respecto al año de julio del 2019 a julio del 2020. Sin embargo, la buena noticia es que ya en el mes de julio tuvimos una recuperación de más de 37,400 nuevos empleos que se generaron en nuestro sector, lo cual es una muy buena noticia. Y yo tengo la expectativa con los datos del Seguro Social que esperamos tener junto con el INEGI para poderlos disgregar del sector secundario o del sector de manufactura, poder disgregar cuántos fueron generados directamente por las empresas con programa IMEX. Yo tengo confianza en que en el próximo, en estos meses de lo que fue julio, agosto y septiembre, pudiéramos estar alcanzando el nivel de recuperación de ese empleo que se perdió debido a la situación de la pandemia, a la situación de la vulnerabilidad, a la falta de una política pública que hemos venido tratando de impulsar fuertemente con el Seguro Social y también con el Congreso de la Unión para que se permita tener los permisos COVID o las incapacidades COVID, sobre todo para el personal vulnerable o el personal que se contagia de COVID y que es identificado en los filtros sanitarios en nuestras empresas como sospechosos y que posteriormente son realizadas las pruebas PCR para poder verificar si está infectado o no la persona y evitar pues un split de contagios en nuestros centros de trabajo. Esas medidas, pues obviamente, o esas faltas de políticas públicas y de decisiones, pues obviamente han estado generando esta situación de los recortes en los empleos, no solamente del sector IMEX, sino también a nivel nacional. Entonces, y en todos los sectores, comercios, servicios y de otras industrias. Sin embargo, pues yo espero que hoy con la aprobación del paquete económico en la Cámara de Diputados podamos seguir impulsando de la mano con las autoridades del Seguro Social las propuestas que hemos venido presentando desde hace 2 meses, tanto al Consejo General del Instituto Mexicano del Seguro Social
de la mano con CAMIN, como con la Cámara de Diputados y de Senadores en las comisiones de seguridad social, para que se tomen nuestras propuestas, se tomen cartas en el asunto, se permita modificar y adecuar el marco regulatorio del Seguro Social para poder facilitar estas propuestas presentadas y poder apoyar y amparar a los trabajadores mexicanos que son víctimas de esta situación de vulnerabilidad o de infecciones por esta pandemia. Entonces, prácticamente también, finalmente quiero compartirles los datos de inversión extranjera directa, que como ustedes saben, la industria de exportación con el programa IMEX, pues juega un papel muy importante en la generación de esta inversión. Y en la parte de la inversión de activos fijos, pues vemos que empieza a revertirse la tendencia de la caída y en el mes de julio, pues ya de junio y de julio, ya estamos viendo un incremento del 20% en las adquisiciones de activos de maquinaria y equipo y que también se ven reflejados en el sector también de la construcción en un 13.7%. Esto es una muy buena noticia porque esto lo que nos habla es el incremento de la capacidad productiva a través de los activos fijos, la inversión en activos fijos que se está haciendo para que aumente la capacidad productiva y productiva de nuestro país. En el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa alcanzó casi los 18,000 millones de dólares, 17.97. No ha aumentado en 2 años. En el primer semestre cayó un 30% con respecto al 2019. Sin embargo, sí tenemos importantes anuncios en el sector IMEX sobre las por ahí de alrededor de 3,700 millones de dólares de nuevas inversiones que se van a consolidar en lo que resta de este año y que nos permitirán generar alrededor de 100,000 nuevos empleos. Hoy ya les compartía que en el mes de julio se crearon 37,400 nuevos empleos y esperamos que en los próximos meses, antes de llegar a enero del 2021, podamos estar alcanzando los casi 100,000 nuevos empleos, con lo cual estaríamos pues prácticamente recuperando el empleo que traemos recortado en el sector IMEX. Y pues finalmente quisiera también comentarles que las expectativas que tenemos para los próximos meses a reserva de los posibles rebrotes de COVID, como lo estamos viendo en otras latitudes del mundo, pues esperamos que en México podamos seguir manteniendo la disciplina, el monitoreo y la implementación de protocolos. Y aquí es donde hemos seguido impulsando en las 21 asociaciones de INDEX los mensajes a todos nuestros colaboradores, a toda nuestra membresía, a todos los compañeros de esos casi 3 millones de empleos que tenemos en el sector de la industria de exportación mexicana, que no bajemos la guardia, que sabemos cuáles son las medidas que debemos de tener para seguirnos protegiendo de esta pandemia y que también esas medidas que estamos implementando en los centros de trabajo, en nuestras plantas, en nuestras oficinas, pues también seamos congruentes y las estemos llevando a la práctica en nuestra casa y en nuestras actividades sociales, sobre todo los fines de semana, para evitar que se acelere el contagio y que podamos tener un rebrote por los cambios de temperatura, en donde las enfermedades respiratorias en estos próximos meses por el frío, pues somos más vulnerables de tener ese tipo de enfermedades y que, como ustedes saben, pues el COVID-19, el principal factor o el principal sistema que afecta en nuestros cuerpos es el sistema respiratorio. Entonces, pues prácticamente esa es la información del estatus actual de la industria de exportación mexicana que representa el Consejo Nacional INDEX y estoy abierta a sus preguntas.
Adelante, Tita. No sé si tú, doctor Luis Manuel Hernández, quisieras comentar algo adicional a los datos que acabo de mencionar. No, fíjate que, gracias Luis, con lo de los datos estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí el tema principal y lo que nos va a pasar económicamente es que viene, ¿no? Con los rebrotes que tenemos en Europa, al final partimos de que son mercados donde estamos surtiendo, ¿no? Cuando hay un rebrote en ese mercado, el mercado se detiene, entonces por ende se detiene el volumen de producción. Entonces ya entendimos una parte de cómo operarlo. Yo creo que vamos a tener que replicar lo que hicimos y hacerlo de la mejor manera y con compromiso, ¿no? De que el asociado esté bien. Si el asociado no está bien, no se generan ideas, no se genera el proceso, ¿no? Gracias. Gracias, tocayo. De Tita, acuerdo. ¿me ayudas a coordinar las preguntas, por favor? Claro que sí. Gracias. Tenemos pregunta de Miguel Ramírez de DNF. ¿Me ayudas, Miguel, con tu pregunta, por favor? Sí, buenos días, don Luis. Mire, me gustaría saber cómo va la situación de la certificación del IEPS. Ya ve que se dio una nueva modalidad ahí en el SAT que estaban ahí. ¿Cómo va eso? Y también, hoy por la mañana decía el presidente en su conferencia que los esquemas de este tipo para apoyar las exportaciones, pues no están generando los resultados positivos que se deben de hacer porque se han encontrado prácticas anómalas. ¿Ustedes tienen alguna sugerencia o han presentado o qué les han dicho las autoridades? Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tu pregunta. Seguimos trabajando con el SAT, con las áreas jurídicas, porque efectivamente, de acuerdo a la miscelánea de comercio exterior del 24 de julio pasado, pues todos los beneficios que teníamos para la parte de devoluciones de IVA, entre otros beneficios por la certificación de IVA y EPS, como bien comentas, la gran mayoría fueron migrados a otra certificación de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, que se llama certificación OEA, Operador Económico Autorizado, y que tiene que ver con todas las facilidades aduanales para el intercambio comercial y que pues es un estándar internacional y México como firmante de estos acuerdos en la OMA, en la Organización Mundial de Aduanas, pues obviamente está obligado a llevarlos a cabo. Entonces hubo como que un reacomodo de esos temas de facilitación aduanal y de comercio exterior que estaban en una certificación de IVA y EPS, que en lo particular también coincido que no hacen sentido, para pasarlos a una certificación OEA, que es donde regula pues toda la parte de la cadena segura de las operaciones de comercio exterior y aduanas y que sigue parámetros y lineamientos de la OMA. En ese sentido, pues seguimos ahí viendo la posibilidad de poder reinsertar el esquema de devolución inmediata o más rápida a la que establece el Código Fiscal de la Federación, que son de 40 días hábiles, y retomar como lo teníamos en la certificación de IVA y EPS de 10, 15 y 20 días de acuerdo al tipo de certificación. En esa tarea, pues seguimos en diálogo con las áreas jurídicas del SAT. Ellos obviamente estaban también esperando a ver cómo transitaba la aprobación del paquete económico para el 2021 en el Congreso de la Unión, así de que yo espero que ya en los próximos días podamos volver a retomar estas reuniones virtuales con el SAT para o presenciales, como ellos lo definan, para poder conocer el final de este punto. Esperemos que los datos y la información que hemos proporcionado, pues sean de utilidad y de entendimiento por parte de las autoridades recaudatorias, ya que de no hacer o de no regresar a ese tipo de facilitación para las empresas cumplidas y certificadas en materia de IVA, pues sí generará un costo financiero adicional a nuestro país, que eso es el tema que a mí me preocupa más, que al final de cuentas, si seguimos incrementándole costos o gastos a la operación en México, pues va a hacernos perder competitividad como país frente a otras regiones del mundo
que junto con México, pues estamos constantemente compitiendo por la atracción de nuevos proyectos de inversión para la manufactura de exportación y pues obviamente el incrementar los días en que te devuelvan un IVA que es tuyo, pues te representa un costo financiero innecesario para las empresas que se van a tener que estar incluyendo esos costos financieros al final de cuentas en el costo de los productos que estamos manufacturando y exportando desde México. Y adicionalmente, pues esto también, como lo hemos planteado con la secretaria Márquez y con la gente del SAT y el secretario de Hacienda, este tipo de acciones desalienta la integración de mayor proveeduría nacional en nuestras cadenas de suministro, porque en la medida que vamos incrementando las compras a proveedores nacionales, a proveedores mexicanos, pues obviamente tenemos que pagar ese IVA. Y al estar pagando ese IVA, pues tenemos más IVA por recuperar. Y si en vez de estar regresándonos en 10, 15 o 20 días, nos lo van a regresar en 40 días hábiles o quizás más, porque luego te piden requerimiento de información adicional y vuelve a contar el plazo, pues te pueden llevar hasta 3, 6 meses una devolución de IVA que obviamente impacta en estos costos financieros que explicaba. Y finalmente, sobre tu pregunta, Miguel, respecto al tema que se trató el día de hoy por el presidente de la República en la mañanera, pues bueno, yo creo que el reportero no supo plantear bien o articular bien lo que estaba comentando. Me dio la impresión que estaba recitando algo que traía por ahí escrito, porque pues no son 3,000 IMEX, y estamos hablando de 6,400 empresas con programa IMEX hoy en día en el país, y decía que solo 400 tenían un programa, tienen programa para la parte del sector textil. A mí me parecía más bien como un vocero del sector textil que hemos estado viendo en notas periodísticas en las últimas semanas, pues algunos ataques desde mi punto de vista, pues infundados en materia de los abusos al programa IMEX, en lo cual también yo he manifestado nuestra postura como Consejo Nacional Index, que no todas las empresas, y en el caso de las empresas socias de Index, yo puedo asegurar el cumplimiento apegado completo al marco legal y también pues hemos estado viendo y les hemos estado compartiendo a ustedes pues la situación que también estamos enfrentando con la Secretaría de Economía, en el caso particular con el área de la Dirección de Comercio Exterior, donde pues ahí ha habido cero flexibilidad para el tema del cumplimiento de nuevos programas o adiciones de nuevos programas o altas de domicilios fiscales para los programas IMEX actuales. Y esto pues obviamente lo que me permite a mí comentar y reforzar es que las cosas se están haciendo de manera estricta por parte de la autoridad administradora de este programa IMEX, que es la Secretaría de Economía, y la cual ha contado con el respaldo del Consejo Nacional Index, precisamente porque ha sido un programa que por más de 55 años ha demostrado los beneficios y ha demostrado la generosidad para el desarrollo económico y social en todas las regiones del país. Hoy tenemos presencia en 26 estados de la República y creo que sí hay una desinformación total en el planteamiento que hacía este compañero del medio de comunicación al presidente. Sin embargo, pues obviamente nosotros lo que podemos estar comentando y hablando al respecto y que hemos compartido también con ustedes desde las asociaciones como de un servidor en el Consejo Nacional es todo el tema que estamos hoy experimentando para los trámites y los procesos de altas y de nuevos programas IMEX en la Secretaría de Economía, que insisto, estamos y respaldamos completamente que sea así de exigente la autoridad para estar cumpliendo perfectamente con estos requisitos y que si alguien tiene
algunos datos o algunos o información de casos de abusos, pues ahí que los denuncien ante las autoridades correspondientes. Yo en el caso particular del sector textil he sido muy puntual y respetuoso de mis compañeros de la Cámara de la Industria Textil. Les hemos pedido, no una sola vez, en varias reuniones y llamados, pues que compartan esa información de las evidencias de supuestos abusos de programas IMEX del sector textil y que los presenten a las autoridades, que los denuncien a las autoridades para que en el marco que estamos haciendo de trabajo con la Secretaría de Economía de manera constante y respetuosa, donde hemos puesto sobre la mesa también ya varias propuestas para poder reforzar el esquema IMEX y sobre todo como la propia secretaria Márquez lo ha estado pidiendo de manera privada y en público también. Ustedes recordarán en el evento del año pasado del Foro Nacional de Comercio Exterior y el de este año en Ciudad Juárez con el presidente de la República, nos pedía que siguiéramos trabajando juntos para estar reforzando los controles y evitar que pudiera generarse abusos de un esquema que ha sido tan benéfico para México por más de 55 años. Así es de que esos serían mis comentarios a tu pregunta, Miguel. Gracias. Excelente. Tenemos otra pregunta por parte de Silvia Olvera de Periódico El Norte para Luis Aguirre sobre qué opina sobre lo que comentó un reportero en la mañanera de hoy con López Obrador sobre la CIMEX y los 15 años de gobierno de Juan Díaz Mazariego. Bueno, yo creo que ya contesté una parte de la pregunta con la intervención que me hacía Miguel Ramírez. En cuanto a los 15 años de gobierno, pues bueno, yo reconozco en Juan Díaz Mazariego a un funcionario público federal con un alto sentido de responsabilidad y de compromiso. No siempre hemos estado de acuerdo en las acciones y en las medidas, pero también están dentro de su ámbito de competencia como autoridad federal y que también van en el marco de reforzar y de seguir cuidando el esquema IMEX por instrucciones, como ya lo mencionaba, del subsecretario Ernesto Acevedo y de la secretaria Márquez, porque reconocen que es un programa que ha sido muy benéfico para el país. Y la verdad es que, pues, obviamente no existen programas perfectos, no existen políticas públicas perfectas, todos estamos en una constante evolución y aquí lo que hemos propuesto siempre de la mano con las autoridades es mantener las mesas de trabajo con diálogo constante para identificar cuando haya las denuncias de abusos, que ahorita no tenemos ese tipo de denuncias presentadas, podamos conocer los casos y poder afinar las medidas y los requisitos de control sin generar una sobreregulación y más burocracia, la que hoy estamos teniendo para la administración del programa IMEX. Que nada más quiero compartirles, tenemos más de 345 diferentes reportes que tenemos que estar presentando al año como sector IMEX, al INEGI, al SAT en diferentes áreas, a la Secretaría de Economía, al Seguro Social, a la COFEPRIS, en fin, a todas las dependencias federales que regulan el marco normativo del programa IMEX a nivel federal. Entonces, pues ya tenemos una carga regulatoria importante, hemos avanzado mucho en poder presentar este cumplimiento regulatorio a través de la ventanilla única de comercio exterior, la famosa BUSEM, y otras, el buzón tributario, entre otras herramientas y plataformas digitales, que la verdad es que hay que reconocer ese avance, pero todavía hace falta mucho por incluir en la automatización y en el uso de herramientas digitales, y que hoy con el tema de la pandemia, pues muchos de los temas los pudimos solventar efectivamente y de manera muy eficiente gracias a la implementación desde hace varios años de esta plataforma. Y yo creo que Juan Díaz Mazariego, yo reconozco en él el trabajo, su experiencia, su conocimiento que ha puesto al servicio
en este caso también de las empresas con programa IMEX, pero en general también la Dirección de Comercio Exterior tiene otras asignaturas, no solamente la administración de los programas IMEX a nivel federal, y que pues obviamente si existieran esas denuncias, que hasta este momento yo las desconozco que existen, pues que se haga la investigación correspondiente, pero que me parece pues muy grave denostar que un funcionario público por tener 15 años en una posición pues pudiera estar involucrado en temas de corrupción sin que haya una evidencia o alguna denuncia, más que algún dato que ha expresado un medio de comunicación o un reportero directamente. Yo creo que para eso hay otras instancias en las que tenemos que ser muy respetuosos del marco legal y también del Estado de Derecho. Gracias. Tenemos a Cristian Villicaña del Sol de Tijuana con una pregunta para Luis Hernández y comenta, en Mexicali hay 5 empresas que presentan rebrotes de casos de COVID, de acuerdo a lo dicho por el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. ¿Se tomarán medidas adicionales y a qué capacidad de personal están trabajando las empresas en la actualidad? En el caso que se presente un rebrote en Tijuana, ¿cómo afectaría en la recuperación económica? Mira, gracias por la pregunta. Primero que nada, en el tema del rebrote, sí, Mexicali tuvo esa situación. Uno de los elementos que se vieron y se están viendo es de que pues, es natural, ¿no? Se esperaban rebrotes, se esperaban para mediados de noviembre, pero están llegando antes. Entonces, ahorita la operación está, pues, en promedio del estado en un 70%. ¿Sí? No se ha llegado a la recuperación al 100%. Y todo lo que son los rebrotes, como comentaba Luis al inicio, pues tenemos que atenderlos con la debida prudencia, ¿no? Los rebrotes van a estar mientras no tengamos esa vacuna y van a estar ocurriendo por varios meses, ¿no? Entonces, el sistema de los semáforos, de estar moviéndonos de amarillo, naranja, naranja, otra vez amarillo, etcétera, pues va a continuar, vamos a tener que entender cómo trabajar con eso durante varios meses. Lo que se prevé, de acuerdo a la estadística de Estados Unidos, es que es por allá por julio o agosto del año que entra, se pueda estar hablando ya de algo controlado, ¿no? Pero hasta ahorita estamos en ese proceso. Excelente, muchas gracias. Y tenemos a Silvia Ortiz de Vanguardia Industrial, que también nos va a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Aguirre y Luis Hernández. Me da mucho gusto estar aquí en esta conferencia y sobre todo porque pues me imagino que ya son de las últimas conferencias que nos va a dar Luis Aguirre, a quien aprecio mucho y bueno, reconozco que hizo un muy buen trabajo desde mi personal punto de vista. Y pues bienvenido, Luis Hernández. Tuve la oportunidad de entrevistarlo a principios de abril, cuando empezaba esto de la pandemia, el brote, hablamos de las cadenas de suministro, del riesgo que se pudo haber dado más bien de la situación de catástrofe, por así decirlo, si el gobierno no reconocía esto a las industrias automotriz y autopartes como esenciales, ¿no? Ya, bueno, quedó registrada la entrevista que usted nos concedió. Ojalá pues nos conceda en breve una entrevista ya como presidente de INDEX. Y bueno, enhorabuena y muchas felicidades, Luis. Y bueno, yo tengo pues muchas preguntas, pero me voy a concentrar solo en las más importantes. Luis Aguirre, yo quiero preguntarle cómo deja a INDEX y si los casos de contagios en las empresas agrupadas a INDEX se han elevado, cómo está este porcentaje de contagios y si ustedes en un caso de rebrote tienen un plan B. Ese es para Luis Aguirre y para Luis Hernández. Quiero preguntarle si tiene ya un plan de trabajo, que me imagino que sí. ¿En qué se va a enfocar? Si nos pudiera enumerar los principales temas que usted va a tomar como prioritarios durante su gestión, que como ya sabemos iniciará en enero próximo. Se va usted a enfocar en qué casos y por qué. Okay. Adelante, Tocayo. ¿Quieres empiezas tú? Ya, segundo yo. Gracias, Tocayo. Hola
Silvia, qué gusto saludarte y muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo me siento muy contento y muy afortunado de que Luis Hernández, quien fue mi secretario general por esos 3 años, ha estado muy involucrado en la agenda, en el plan de acción que hemos formulado desde enero del 2018, que tomamos posesión en todas y cada una de las actividades. Y Luis, pues como secretario general, ha estado pues participando de manera directa en el desempeño y en la evolución de todas y de cada una de las agendas que hemos planteado desde el Consejo Nacional, junto con las 21 asociaciones del país. Entonces, eso, pues la verdad que a mí me genera una gran tranquilidad y como él lo comentó el día de ayer, pues prácticamente la idea es dar continuidad a estas acciones que algunas de ellas pues no vamos a poder concluir en este año como era mi objetivo por el retraso y el impacto en los tiempos debido a que hemos batallado por 6, 7 meses para poder estar impulsando reuniones, principalmente pues con el gobierno federal y con otras instancias para poder seguir avanzando en los temas de la agenda estratégica del Consejo Nacional. Sin embargo, pues yo creo que dejamos a partir de enero, pues un consejo muy consolidado, un consejo con una estructura funcional y operativa que ha venido generando un gran valor agregado a nuestra membresía y que ese es el objetivo constante de esta evolución que hemos tenido en el Consejo Nacional desde hace varios años, cómo generamos mayor valor agregado a nuestras empresas asociadas, cómo ayudamos a reducir costos en las operaciones para que México siga siendo pues una plataforma exportadora y competitiva para la manufactura mundial y que podamos seguir atrayendo más inversión extranjera directa de aquellas empresas que todavía no están en México y que siga creciendo las expansiones y las extensiones como vemos anunciados todos los días por parte de nuestra membresía y de nuestras plantas que ya están en México desde hace muchos años. Esto obviamente pues es un círculo virtuoso para el país, porque como ustedes saben, el nivel de sueldos promedios que paga la industria pues son sueldos que dan entre los 17,000 y los 18,000 pesos mensuales, que tenemos un 50% de beneficios adicionales a los que se establecen en la ley y que eso nos permite tener pues una muy baja rotación y una alta especialización en nuestra mano de obra y en nuestros equipos de colaboradores. Adicionalmente, pues somos el principal pionero de la atracción de transferencia tecnológica y eso nos permite estar evolucionando constantemente para poder atender nuevos retos de la plataforma de producción que con equipamiento, con maquinaria y con diseño cada vez más avanzado y que forma parte de la naturaleza de la evolución normal de nuestra industria en la manufactura de exportación, porque estamos atendiendo al mercado de consumo mundial. Y eso, pues, obviamente permite que también esta transferencia de tecnología, pues, vaya vinculado con los programas duales que tenemos implementados a través de las asociaciones y de nuestra membresía con los centros educativos regionales, a que también esa transferencia de tecnología vaya llegando a el capital humano de nuestras ciudades para poder estar generando esos espacios de profesionales en nuestras empresas y con obviamente con mejores ingresos y sueldos y prestaciones. Entonces, creo que en general dejamos un consejo fortalecido, un consejo en marcha. A pesar del tema de la pandemia, sí hemos podido estar avanzando a través de las herramientas, de las plataformas digitales en algunos temas. Y creo que también para el tema de un rebrote, pues lo más importante es de seguir manteniendo la firmeza en la aplicación de los protocolos de sanidad, que en esa parte, como ya mencionaba al principio, pues nos permite el que tengamos plantas hermanas en diferentes latitudes del mundo, pues podamos estar también tomando las mejores prácticas en aquellas regiones donde hoy están padeciendo estos rebrotes para también ir tomando acciones al respecto en nuestros protocolos sanitarios. Adelante, tocayo.
Ok, gracias también. Sobre el tema de el enfoque, se va a quedar en 4, básicamente, Silvia. Cómo lo veo yo, uno es revisar las necesidades que tenemos por estados. Lo que hemos visto ahorita con el gobierno federal es, el gobierno federal trae una tendencia, pero cada estado está aplicándose diferente. Entonces, como Consejo Nacional, tenemos que robustecer nosotros en la estructura del Consejo cómo vamos a alinear los equipos para apoyar a los estados, ¿no? Vemos temas de Baja California, vemos temas de Chihuahua, temas de Michoacán. Entonces, ese va a ser un tema. Primero, alinearnos para ver cómo apoyamos a través de los comités y el Consejo Nacional los estados. Número 2 es la relación con Estados Unidos y lo que es el TEMEC, ¿sí? Tenemos que ver la mejor manera de ofrecerle a nosotros al gobierno federal por qué México sí tiene que apegarse al TEMEC y poder explotarlo de la mejor manera por todas las situaciones de aranceles con China, ¿no? Número 3, el tema de vocaciones. Creo que la frontera tiene vocaciones muy definidas, tenemos que explotarlas más. Uno de los elementos que nosotros vemos es de que ahorita está migrando el talento dentro de México, ¿sí? Pero con el tema de la pandemia vamos a tener que empezar a ver cómo va a migrar el talento, ¿sí? Fuera de México, y eso nos puede dar un impacto. Entonces ahorita el tema de capacitación y toda la revisión de vocaciones va a ser otro de los enfoques. Y finalmente, seguir el trabajo que nos ha dejado Luis con todos los comités. Yo fui parte del grupo binacional también. Dar seguimiento, ¿no? Ahorita, ayer comentaba un buen amigo Israel, dice, ¿sabes qué? Nosotros trascendemos después de los gobiernos, ¿sí? Las ideas y los posicionamientos que estamos haciendo van a trascender. Lo que nosotros vemos ahorita es que con este gobierno, si le va bien al gobierno, nos va a ir bien a nosotros. La clave aquí es cómo trascender y poder influir más dentro de su estructura política, porque en la económica ya estamos figurando. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Tenemos también a Ivette Saldaña del Universal que tiene una pregunta para ustedes. Hola, buenas tardes a los dos. Luis, me gustaría que me explicaras un poquito más sobre las inversiones para este 2020. Te entendí que son 3.700 millones de dólares que vamos a ver en los últimos meses. Entonces, si me pudieras hacer un global para el 2020 y también cuántas maquiladoras cerraron en este tiempo por toda la cuestión del confinamiento y cómo esperan el cierre para el 2020. Ahí también me gustaría mucho escuchar a Luis Hernández, sobre todo porque dijo que este segundo rebrote del COVID nos puede impactar aquí en México. Entonces, si me pueden explicar esto, ¿cómo están visualizando ustedes el cierre para 2020 en cuanto a empleo, cierre de empresas, los sectores más afectados y los más beneficiados? Y la final, Luis, si hay cambios fiscales que les estén afectando actualmente a ustedes dentro de todo la... Se te puso el mute, Ivette. Sí, muchas gracias. Si me permites, tocayo, contesto la primera parte de la Adelante, Luis, adelante. Preguntas de Ivette y luego te cedo la voz. Mira, no tenemos ahorita conocimiento de nuestra membresía de ninguna empresa que haya cerrado. Al contrario, estamos dando seguimiento a ampliaciones, a expansiones, a nuevos programas IMEX de grupos o de empresas del grupo que ya son asociados de nosotros, como cada año después del mes de mayo, que tenemos la obligación de presentar un informe anual. Las empresas que no lo presentan, pues van siendo dadas de baja. Esa es una depuración natural que se tiene de acuerdo al decreto IMEX hoy vigente. Y segundo, efectivamente, estaba aquí abriendo la presentación que le hicimos a la doctora Márquez hace unos días, donde, como ya señalaba, pues hemos puesto tanto ante el SAT como ante la Secretaría de Economía,
pues una serie de propuestas y planteamientos para poder apoyar en esta reactivación económica de nuestro país, que como ustedes han estado viendo ya los números, tanto de exportaciones como de empleos y de atracción de inversión, pues las empresas con programa IMEX y en sí el programa IMEX, pues es el principal motor de reactivación económica que estamos viendo hoy post-COVID o todavía en COVID en los meses de junio y julio, y estoy seguro que así seguirá en los próximos meses, al menos hasta que tengamos algún rebrote grave que pudiera generar algún descontrol y alguna amenaza a la salud de los mexicanos. Pero yo tengo confianza también, y como bien señalaba mi tocayo, pues estamos muy próximos a poder tener una vacuna. Esperamos que esto podamos tenerlo en el primer trimestre del próximo año para poder generar pues una mayor certidumbre. Y efectivamente, traemos 3.700 millones de dólares de nuevas inversiones para el 2020. Habíamos hecho una primera visualización que tradicionalmente habíamos hecho, como ya es tradicional, en el primer trimestre de año, pues una prospección con el apoyo de nuestras asociaciones de índice en el país y nuestra membresía. Y pues ahora con la implementación el 1 de julio del TEMEC, pues hicimos ahora sí que un refresh de estos datos para lo que es el segundo semestre del 2020. Y pues estos programas o estos proyectos de inversión están llevándose a cabo en los estados de Sonora, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Yucatán, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, y esos 3.700 millones de dólares de inversión representan 97.400 nuevos empleos para este año en el sector IMEX. Adelante, tocayo. Ok, para la pregunta que me hacías ahorita sobre los rebrotes, ¿sí? Cómo nos afectan. Al estar los rebrotes pegando en países y muchos países, pues al final impactan economías. Esas economías tenemos que considerar que mucho de eso se hace en México, ¿sí? Entonces, cuando hay un rebrote, ¿sí? Impacta el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que el mercado se pone lento y lo que tienes que hacer es pues, bajar el volumen de producción, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos ahorita. Y va a continuar esto, como comentaba previamente, por el siguiente año. Entonces, esa flexibilidad y adaptabilidad que vamos a tener que generar va a ser muy, muy clave dentro de nuestro sector y con nuestro personal también. Excelente, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Brenda Garza del Horizonte de Nuevo León. Y pregunta, ¿qué expectativa de crecimiento esperan en las exportaciones y para el cierre del 2020 y para el primer trimestre del 2021? ¿Cuándo esperan que se reflejen los cambios de la entrada en vigor del TEMEC? Y si tienen algún dato de Nuevo León que se pudiera compartir como inversiones o exportaciones. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la expectativa es poder estar alcanzando este año hacia el final, si no tenemos esas condiciones de rebrotes y de impactos que nos vuelvan a manejar un tema de confinamiento, estamos esperando cerrar con la misma cantidad de exportaciones que el año pasado. Es decir, no vemos oportunidad hasta este momento de poder tener pues un crecimiento adicional al 2019. Sin embargo, obviamente estos nuevos proyectos de inversión que acabo de comentar y las actividades que se han venido generando para poder retomar la senda de exportaciones con los datos que ya compartía con ustedes de junio y julio, pues nos pudiera dar la posibilidad de tener pues un ligero crecimiento en materia de exportaciones, y en materia de empleo pues prácticamente estamos proyectando
con estos casi 100,000 nuevos empleos proyectados para el segundo semestre de este año, poder recuperar los empleos que teníamos al cierre del 2019. Las condiciones que veíamos por parte de las instituciones financieras, pues para nuestro país, pues obviamente todavía hay reservas. Esperamos, como ustedes saben, pues una caída en el Producto Interno Bruto del casi el 10%, y pues obviamente una importante pérdida en todo el sector productivo nacional, en los 3 sectores que esto implica: primario, secundario y terciario, teniendo una mayor caída de empleo en el sector terciario de servicios. Obviamente, pues se ve un poco complicado el panorama en cuanto a esas expectativas como país. Sin embargo, como industria, pues sí tenemos una alta expectativa de que a partir del próximo año, en el primer trimestre del año, con la implementación o ya la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pues obviamente puede ayudarnos a generar pues una mayor certidumbre en cuanto al ritmo de las operaciones de manufactura, y que eso también permita generar, con la entrada en vigor del TEMEC, ya el aterrizaje de muchas de estas inversiones hoy anunciadas y otras adicionales que se han venido prospectando el año pasado y este año, pero que, como ustedes saben, en nuestra industria pues hay un horizonte de planeación, hay un pipeline de 4 o 5 años para las definiciones de inversión, que muchas de estas, pues hoy que estamos viendo el crecimiento, la detonación de las mismas, fueron planeadas desde el tema del anuncio de la renegociación del Telecán, hoy TEMEC, en vigor. Adelante, tocayo. A ver, ya me escuchan, perdón. Bueno. Adelante, tocayo, te escuchamos perfectamente bien. Creo que se le desconectó la llamada. Si gustan, pasamos a la siguiente pregunta en lo que se reincorpora el doctor Luis. Tenemos a Enrique Duarte, de Revista T21. Gracias. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Enrique, gusto verte. Igualmente, al principio de tu exposición mencionaste que la logística de las empresas IMEX se ha visto fuertemente impactada por la oferta y la capacidad de servicios y los costos logísticos. A la par de que también más adelante mencionabas de las cuestiones fiscales que también han impactado en sus costos. Si pudiera ser un poco más preciso de esta capacidad, ¿cuál es la tendencia? Es decir, sé que pues, en la parte logística se han tenido menores, por ejemplo, contenedores para la parte de exportación porque no están regresando al país provenientes de Estados Unidos. No sé si esto es lo que está impactando o pudieras abundar más en este sentido. Y también precisar cuáles o de qué manera se han visto incrementados estos costos logísticos para la operación. Gracias. Con mucho gusto, Enrique, un gusto saludarte de nuevo. Efectivamente, pues recuerden que mucho del transporte de carga se utiliza, o mejor dicho, mucho del transporte de carga prácticamente se ha visto pues reducido por la caída en la demanda, ¿no? La demanda de compras, o también en su momento el cierre de plantas de manufactura de insumos en el mundo. Esto vino a trastocar pues, las cadenas globales de valor. Y también en el caso particular de nuestra industria, donde tenemos pues una alta conectividad con la manufactura y la proveeduría de insumos,
especialmente electrónicos que van pues en los equipos médicos, en el automotriz, en el aeroespacial, en el de dispositivos médicos, entre otros, pues su proveeduría se encuentra en origen asiático. Y pues aquí nomás hay de dos sopas, o lo vuelas o lo mueves por barco. Entonces, al tener una reducción en la demanda y también un cierre y un confinamiento también que se tuvo por la falta de oferta en las navieras, y al no estar tampoco acudiendo personas, viajeros, turistas, hombres de negocio a Asia y América, donde también se utiliza el transporte aéreo de pasajeros para transportar carga, aquí se nos desplomó el 50% de la capacidad de mover carga en este transporte de pasajeros, precisamente por el cierre de las fronteras que se hizo en Asia por estos países. Entonces, pues son de las medidas que venimos arrastrando, no de ahora o no recientemente, sino desde el mes de marzo, y que en algunos casos varios de mis compañeros de las asociaciones, recuerdo por ahí de Juárez, que hizo un comentario, Luis Hernández también allí en zona costa de Baja California, estuvieron emitiendo algunos comentarios precisamente de esa contracción en la oferta de capacidad o de espacios para mover la carga, principalmente de Asia, y que ya estaba empezando a principios de marzo, impactando a algunas empresas en sus cuestiones de proveeduría, pero era porque pues también estaban las plantas cerradas, ¿no? En Asia, no estaban produciendo por el tema de la pandemia. Entonces, hoy en día, pues, no se ha podido normalizar, Enrique, esta oferta de capacidad de transporte a nivel mundial. Tenemos una disminución importante de proveeduría en materia de servicios de transporte y logística, que esto pues obviamente ha venido incrementando también los costos de estos espacios y que está afectando o presionando también los costos de manufactura en México. Perdón, Luis, perdón. Pero ¿tienes algún dato en específico de cuánto ha sido este incremento en los costos y si ya lo han trasladado a los costos finales? Lo que pasa es que cada semana van cambiando, les llaman un adder o un surcharge que manejan tanto las navieras como las compañías de transporte aéreo, ¿sí? Y va modificándose por semana. Por ejemplo, puede ir desde 50 centavos de dólar por kilo y llegó a estar en abril hasta 12.50 el costo por kilo adicional en flete aéreo de Hong Kong o de Shanghai hacia México o hacia los Estados Unidos. Entonces, es muy complicado poder tener pues un dato aproximado de los impactos en costos logísticos. Hay empresas que su proveeduría en Asia representa el 60 o el 70%, y hay otras empresas que solamente representa el 30 o el 40%. Y en la medida de esos impactos, de cómo está su mezcla de proveeduría para la manufactura de sus productos en nuestro país, es en esa medida en que va teniendo los impactos en costos. Pero más o menos, para que te des una idea, a grosso modo, prácticamente el costo de transporte, principalmente de Asia, en un servicio estándar, aéreo o marítimo, ha tenido un incremento del 100% en algunas semanas o meses desde marzo a la fecha. Gracias, Luis. Excelente. Al parecer, Luis Hernández está teniendo problemas con su conexión, pero si ya no hay ninguna otra pregunta por parte de los medios, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy y pues estaremos también en comunicación seguido para mantenerlos al día con los temas del sector. Pues muchísimas gracias a nombre de mi tocayo Luis Hernández, presidente electo del Consejo Nacional 2021-2022 y de un servidor. Les aprecio mucho la disponibilidad y la generosidad de su tiempo para atender esta invitación de esta rueda de prensa. Y a ti, Tita, y a todo el equipo, gracias por la coordinación. Que tengan todos muy buen día. Gracias igualmente. Hasta luego.
ver, voy a poner